Bueno, mi gente, oficialmente le doy las bienvenidas a mi nuevo programa, La Jugada. Y obviamente, para los que no me conocen, mi nombre es Nicole Colón. Soy una fan del deporte, pero apasionadamente. Y este es el espacio que yo quiero compartir con ustedes, porque yo sé que ustedes también comparten esta misma pasión que yo siento por los deportes, ya sean locales, sean internacionales, Estados Unidos, Europa, you name it. Pero yo voy a hablar de unos ciertos deportes, pero como quiera, voy a tocar otros deportes. Por ejemplo, los deportes que más yo les voy a dar fundamentos son el fútbol americano y la Fórmula 1. Pero obviamente está el baloncesto local como la liga del BCN, el BCN femenino. También tenemos el softball femenino, que claramente esas muchachas han puesto nuestro nombre en Puerto Rico en alto, así que cómo no vamos a tocar esos temas. Así que mientras vayan pasando eventos deportivos, ya sean locales o internacionales, yo los voy a tocar aquí. NBA lo podemos tocar también, pero eso lo cubre todo Puerto Rico, así que los deportes que menos tú escuchas, eso es lo que vas a escuchar aquí. También vamos a hacer entrevistas. Obviamente le vamos a dar esas voces que ustedes todavía no han escuchado para que se den a conocer aquí en este espacio, porque si algo yo tengo que respetar y obviamente pues me gustaría también apoyar lo local, pues vamos a darle esa voz a todas esas personas que todavía no han salido de su núcleo para que entonces todos ustedes lo puedan conocer. Y obviamente les quiero dar algo diferente porque eso es lo que yo vengo a traer. Yo vengo a traer temas diferentes a este show, a este canal de PRSN. Así que les voy a dar un trasfondo de cómo fue que a mí me empezó a gustar el deporte. Mi primer amor del deporte fue el baloncesto. Lo jugué desde los 12 años en sexto grado en el Colegio Ponceño. Sí, soy de Ponce, para el que no sepa, soy leona, pero en el Colegio Ponceño fue que hice mi debut en el baloncesto. Fui la jugadora más valiosa, sin yo saberlo realmente. Fui la jugadora más valiosa y como que de ahí entonces fue que empecé a cogerle ese amor al baloncesto. También jugué voleibol, pero voleibol yo rajaba banco, así que no voy a hablar mucho del voleibol. Hice natación también, quedé campeona en un torneo con Chayan Basayo. Obviamente todo el mundo conoce lo grande que fue Chayan Basayo de Ponce también, y obviamente también participó en las Olimpiadas, aunque no representó a Puerto Rico, pero sí él sacó esa bandera en las Olimpiadas, aunque haya participado para Estados Unidos. Jugué softball, yo fui pitcher en softball, mi bateo no era genial, yo era noveno bate, pero como quiera yo tenía ese brazo para pichar en las ligas escolares. Y obviamente mi último y el amor de mi vida fue el flag football, que lo jugué por 4 años, yo creo. Bueno, desde el 2014 hasta el 2020, o sea, fueron 6 años que yo le dediqué al flag football, y de ahí entonces viene mi pasión por la NFL, que de eso vamos a estar aquí hablando. Todos los equipos, todos los jugadores, también vamos a hablar de apuestas deportivas para esos que les gusta ganarse el dinerito. Yo los voy a poner a gozar aquí. Así que es bien importante también saber que se gana y se pierde, pero nosotros le vamos a dar las mejores jugadas, porque esto es La Jugada. Y con nosotros vas a gozar de todo un poco. Así que realmente, por último, esto no todo el mundo lo considera como un deporte, pero yo sí lo considero un deporte y actualmente hago CrossFit. De hecho, va a pasar un torneo ahora también, uno de los más grandes en el Caribe. Se va a dar aquí en Puerto Rico, el Island Fest. Así que eso es otro deporte que si no, todo el mundo lo hace, pero no todo el mundo lo cubre. Si pasan cosas importantes como en los CrossFit Games, yo los voy a tocar aunque sea un minutito para todos esos que yo sé que la comunidad va creciendo poco a poco, pues todo el mundo tenga. Entonces, en dónde buscar información sobre eso. Así que ya se acabó el tema sobre Nicole, así que yo quisiera que también comentaran en este post, que le dieran like y le dieran follow a todas las páginas de PRSN para que puedan encontrar este video y también otros videos que obviamente mis compañeros también en este canal le podemos brindar a todos ustedes.
También les voy a dar los equipos que yo sigo de todas las ligas. Yo sé que yo voy a sufrir. Cuando ustedes escuchen los equipos que yo sigo, ustedes me van a decir, bendito Nicole, me das pena. Pero no me importa, yo soy fiel a mis equipos. Así que el equipo que yo sigo de la NBA es Miami Heat. Me encantan el Miami Heat. El coach también me encanta. Es de los pocos coaches que realmente él brega con lo que tenga y hace un buen trabajo. Así que Miami Heat, desde que Shaquille O'Neal y Dwayne Wade ganaron el campeonato, desde ese momento me encanta Miami Heat. Vi a LeBron cuando estuvo también con D-Wade y estuvo con Bosh. Ese trío me encantó. Así que Miami Heat en la NBA. En el BCN, mis Leones de Ponce, eso está más que claro. Yo soy de Ponce, Puerto Rico, así que ¿cómo yo voy a seguir otro equipo que no sean los Leones? También tengo en Fórmula 1 a Ferrari. Ferrari me encanta primero porque mi color favorito es el rojo, para el que no lo sepa. Y entiendo que este año tienen el mejor dúo, la mejor dupla, que es Charles Leclerc con Hamilton, el 7 veces campeón. Ahora mismo están en un poquito rough start porque Hamilton todavía no se ha acostumbrado a ese carro de Ferrari, pero denle tiempo, todavía falta tiempo. O sea, lo que llevamos son 7 carreras, incluyendo la que va a pasar ahora. Así que, y entonces la carrera va a ser en Italia. Mi equipito va a salir del hoyo. Entonces también tengo en NFL, ok, necesito que me entiendan. En NFL, yo empecé a seguir la NFL, obviamente a Tom Brady. Tom Brady es mi nene, él es mi macho en los Patriots, pero ahora mismo, como se retiró, yo sigo a Joe Burrow desde LSU. Todos los equipos colegiales, yo soy LSU hasta la muerte, púrpura y oro. Y Joe Burrow llegó campeón invicto en colegial. Entonces en el 2020 lo draftean los Bengals. Y ahora mismo mi equipo son los Cincinnati Bengals. Han tenido sus momentos de alta, sus momentos de baja, pero Joe Burrow ya se ha demostrado con lo que tiene, con lo poco que tiene Cincinnati Bengals, y nadie, escúchenme bien, nadie me puede decir lo contrario. Nadie me puede decir que Joe Burrow hoy día no es uno de los mejores top 5. Es más, uno de los mejores top 3 quarterbacks en la liga de la NFL. Lo estoy diciendo hoy en mi intro, que Joe Burrow es el top 5, top 3. Y no es el número 1 porque no tiene las mismas cantidades de visitas que tiene Patrick Mahomes, lo cual para mí él es mejor que Patrick Mahomes, pero esa discusión y esa conversación la vamos a dejar para otro día porque si no, estoy aquí 2 horas. Pero Cincinnati Bengals es mi equipo y también voy a cubrir la liga de la WNBA porque cada vez se está poniendo mejor, los equipos se están llenando, las canchas se están llenando y estas mujeres están dando mucho que decir, así que el equipo que yo sigo es las Chicago Skies, aunque me gusta también Las Vegas Aces, pero las Chicago Skies se están acoplando todavía tienen como que muchas integrantes jóvenes, así que es un equipo que quisiera seguir de ahora en adelante. Las Chicago Sky. Obviamente también tienen a Angel Reese, que viene de LSU también. Van Vliet, que fue también uno de los picks. Fue su primer pick en este draft, la de Chicago Sky. Así que también viene de LSU. Así que ya, LSU all the way. Y por eso, en la WNBA, Chicago Sky y las Vegas Aces. Ok. Vamos rapidito para los mejores 5 atletas de la historia del deporte. Ok, voy a dar esto, no necesariamente son de los deportes que yo acabo de mencionar, pero es importante cuando uno es bien fanático del deporte, saber sobre la historia. Qué momentos fueron marcados en la historia del deporte y quién fue el que marcó esos momentos del deporte. Así que voy a dar los mejores 5 atletas de la historia del deporte. Si no estás de acuerdo, puedes comentar, puedes decir, Nicole, estás loca. Yo voy a aceptar todas esas críticas, pero necesito que ustedes entiendan el por qué yo escogí estos 5 atletas. Puede que estén en tu lista también, pero no necesariamente en este mismo orden, que también lo puedes comentar. Nicole, estoy de acuerdo, pero no sé si sería en este mismo orden. Ok. Obviamente tenemos que recalcar que Michael Jordan es el número 1 en mi lista. Uno de los mejores atletas ever.
en la historia del deporte tiene que ser Michael Jordan. ¿Por qué? Primero, mi papá es fanático de Michael Jordan, o sea, él le puso a mi hermana Michelle, porque no salió macho, pero si salía macho se iba a llamar Michael. Y realmente yo crecí viendo a Michael Jordan. Yo no soy de su época, pero mi papá tenía una colección de DVDs de Michael Jordan. Él tenía un cuadro en la casa de Michael Jordan. O sea, era imposible yo no verlo. Así que cuando entonces empiezo a ver los videos, empiezo a ver de dónde él viene, cómo fue que él llegó a ser uno de los más grandes. O sea, es increíble que en high school a él no le hayan cogido en el equipo y eso fue lo que a él lo motivó para entonces ser el mejor, no necesariamente en la NBA, pero él también se probó en las Olimpiadas. O sea, Michael Jordan realmente, además de su labor dentro de la cancha, fuera de la cancha, creó una de las marcas hoy día, una de las marcas más famosas que claramente cada vez que sale una tenis de él, están en plaza a las 4 de la mañana esperando a que abran las tiendas. O sea, es una fiebre que él creó que realmente mundialmente Michael Jordan marcó la vida de todo el mundo. Así que por eso es mi número 1. Entonces, número 2, tengo a Usain Bolt, el hombre más rápido de la historia. Ganó 8 medallas olímpicas de oro y rompió récord mundial en los 100 y 200 metros. O sea, que él haya roto récords en las Olimpiadas, yo creo que eso lo dice todo. El hombre más rápido en todo el mundo, yo creo que eso habla por sí solo. Así que Usain Bolt lo tengo que poner en la lista como número 2. Y número 3, tengo a la fabulosa Serena Williams, 23 títulos de Grand Slam y una influencia dentro y fuera de la cancha. Lo que esta mujer hizo por el deporte y por las femeninas es algo increíble. Por más críticas que ella recibió de que llegó un punto en que todo el mundo estaba diciendo que esa mujer se estaba apoyando, porque cuando ella se enfrentaba a otras mujeres, su cuerpo era demasiado grande, que para mí, ¿qué tiene que ver eso? Pero la fuerza que ella le daba a esa bola con esa raqueta era increíble. Así que yo tengo que poner también a Serena Williams en esta lista. Obviamente tenía que haber una mujer en esta lista. También tengo a Pelé. ¡Wow! Yo no soy, les admito desde ahora, el soccer yo no lo sigo tanto, o el fútbol, como lo quieran mencionar, el soccer o el fútbol. No es mi primera opción, pero yo sí tengo que reconocer que la fanaticada del soccer es una de las más apasionadas de todos los deportes. O sea, es una cosa que hasta los árbitros tienen que tener cuidado porque lo pueden coger, los cogen fuera de la cancha y los explotan. Así que tengo que añadir a Pelé, un ícono del fútbol mundial. Ganó 3 copas del mundo con Brasil y es sinónimo de excelencia futbolística. O sea, mucha gente puede hacerme la comparación con Lionel Messi o me puede hacer la comparación con Cristiano Ronaldo, que para mí no lo es, pero cuando vienes a ver la historia del soccer, yo creo que Pelé marcó lo que es el soccer. O sea, Lionel Messi llegó después, Cristiano Ronaldo también llegó después, pero si tú le haces la pregunta a estos atletas, probablemente Pelé esté en su top 3 o top 2 en su lista, así que lo tengo que poner ahí. Y por último, esto por lo menos todos lo vivimos, pero tengo que añadir a Michael Phelps. Yo hice natación también y cuando ese hombre se ganó 23 medallas de oro en unas Olimpiadas nada más, su dominio en múltiples estilos es inigualable. O sea, yo creo que lo que ese hombre hizo por el equipo de Estados Unidos en las Olimpiadas fue increíble. O sea, no importa qué estilo de natación tú lo pongas, él lo dominó todo. Así que lo tengo que poner aquí también porque estos fueron todos atletas que impactaron el deporte. Al sol de hoy todavía se está hablando de lo increíble que realmente fue, pues obviamente la historia. Yo pienso que fue que marcaron la historia. Así que esos son los atletas, pero ok, dame un segundito. Ok, vamos a los momentos grandes del deporte.
¿Por qué le estoy mencionando todo esto? Porque para los fanáticos del deporte siempre hubo un momento en que marcó el wow, me encanta este deporte, o wow, este momento fue el que me hizo creer, o este momento fue el que me hizo enamorarme de este equipo, de este jugador. Y por eso les voy ahora a mencionar los 5 mejores momentos del deporte, porque no tan solo impactan físicamente, sino que culturalmente, emocionalmente, socialmente, políticamente. O sea, el deporte es un lenguaje mundial, pero es un lenguaje que todo el mundo entiende. Así que vamos a empezar con uno de los momentos más grandes del deporte. Fue en el 1936. Jesse Owens, para el que no sepa, él hizo atletismo para las Olimpiadas de Estados Unidos, un afroamericano que ganó 4 medallas de oro ante los ojos de Hitler, desafiando la ideología de los nazis. ¿Por qué esto fue tan grande? Cuando ese hombre cogió el podio, todos los que eran nazis o los que cogieron podio, el único blanco que cogió podio, hizo la señal de los nazis. Pero ese hombre al frente de Hitler, con su camisa de USA, se paró militarmente a hacerle el salud a Estados Unidos. Y esto fue en el 1936, o sea, apenas estaba comenzando la Segunda Guerra Mundial. Así que lo que ese hombre hizo fue que impactó socialmente y políticamente en una Olimpiada. O sea, cuando les estoy diciendo que esto es un lenguaje, realmente es un espacio también para todos los atletas que estén de acuerdo o en desacuerdo. También tener su opinión, así que qué mejor que hacerlo en las Olimpiadas, que es algo mundial. Así que Jesse Owens en el 1936 lo tengo como número 1. Como número 2, tengo en el 1971, yo creo que esto todo el mundo lo sabe, seas mayor, seas menor, o sea, esto es algo para la historia. En el 1971, Muhammad Ali contra Joe Frazier. El que sabe de la historia del deporte tiene que saber esta historia. En el 1971, para los 70, se estaba dando la guerra de Vietnam, y lo que representaba a Ali en ese momento era como la cultura de los liberales. Sin embargo, Joe Frazier lo que representaba era la cultura de los conservadores. Así que es como que esta pelea de boxeo de los liberales contra los conservadores. Así que, y ya entonces, para cuando se dio esta primera pelea, Ali lo habían despojado de su título por negarse a ir a la guerra de Vietnam. Claro, él estaba en contra del sistema, así que él simplemente se negó. Y lo veían también, pues obviamente, dado a esa decisión que él tomó, ahí fue que lo vieron como un líder de los liberales. Sin embargo, Joe Frazier fue el representante del establishment. El establishment también era un movimiento que era todo parte del sistema. Así que cuando pone estos dos titanes de heavyweight, que los dos estaban invictos en este evento que tenía mucho que ver culturalmente, políticamente, pues esto es, vamos a los puños, y el que gane, todo el mundo lo va a sentir como que ganó este movimiento o ganó el otro. O sea, que no tan solo era quién ganaba entre ellos dos, sino qué partido también ganaba. Así que, lamentablemente, Ali perdió eso, pero después se encontraron 2 veces más y Ali, olvídate, Ali ganó. Así que ese es el número 2. El número 3 tengo en el 1980. USA le gana a Rusia en hockey. Yo creo que hay una película que se llama The Miracle, una de mis películas favoritas también del deporte. Lo que este equipo de Estados Unidos entra a este torneo del Winter Olympics como underdogs. Y ya tú entrar como underdogs, a mí siempre me encantan las historias underdogs. Mientras vayan pasando los episodios se van a dar cuenta de que los underdogs realmente son una historia de inspiración, y yo siempre me he considerado también como que media underdog en todo lo que yo he hecho, así que es como uno de los comentadores, Stephen A. Smith, una vez comentó: no hay nada mejor que ver un underdog sobresalir en lo que hace. Así que esta historia es puro de underdogs. Entran al torneo de los Winter Olympics. Todos los jugadores que componían este equipo de Estados Unidos eran colegiales. O sea, el mayor creo que tenía 24 años. O sea, la edad de este equipo fluctuaban entre 22 a 24 años y se enfrentan
al equipo número 1 de Rusia, que llevaba ya 4 campeonatos consecutivos también en este deporte, en este mismo torneo. Así que cuando entonces ellos se enfrentan en los cuartos de finales contra Rusia, ellos entraron, pues no tenemos nada que perder. Y cuando finalmente este equipo le ganó a Rusia, fue algo más que ganarle a Rusia, porque estaba también entrando a, pues estaba surgiendo la Guerra Fría, el famoso Cold War. Así que volvemos a lo mismo. No se trataba de simplemente estos jugadores ganarle a un equipo, se trataba de que si Estados Unidos le ganaba a Rusia, era como ganar esta guerra también, cuando entonces Rusia decide invadir Afganistán. Afganistán era aliado de Estados Unidos entonces Carter, el presidente Carter, tenía planificado hacerle un boicot a este torneo si se daba en Rusia, porque claramente ellos no iban a participar de un torneo que no se diera allá, o sea, que se diera allá. Así que esto terminó siendo en Estados Unidos, y cuando Estados Unidos le gana a Rusia, los rusos no podían ni procesar el hecho de que un equipo de jugadores colegiales le hayan ganado a profesionales. Así que cuando entonces Estados Unidos le gana a Rusia, todo Estados Unidos bautizó a este equipo, a estos muchachos, como Our Boys. Así que si ustedes ven esto de Our Boys, ya saben qué es, porque el equipo de Estados Unidos, de chamaquitos, pues fueron los que lograron sacar del boquete a todo en esta guerra de Estados Unidos. O le dieron un poquito más de esperanza a Estados Unidos. Así que, y como último, tengo también, que esto yo creo que, bueno, tengo 2 más. El número 4, que esto sí yo creo que todo el mundo se va a identificar, porque al sol de hoy a mí todavía me hablan de esta jugada. Y es que en el 1986, el gol del siglo, para los que no conocen el término del gol del siglo, fue por Diego Armando Maradona. Ese nombre yo creo que todo el mundo lo conoce, el famoso Maradona. El partido se jugó 4 años después de la Guerra de las Maldivas, que fue entre Argentina y el Reino Unido. Este gol fue un gol que fue una combinación, o sea, es un jugador. Este gol realmente fue por Maradona, pero esta jugada hecha por Maradona fue una combinación perfecta de velocidad, control, visión y coraje. Porque antes de esta jugada está el famoso gol de la mano de Dios, que Maradona hizo un gol, pero parece que tocó con la mano, pero el árbitro simplemente validó el gol. Y pues siempre está esa duda de que es un gol con un asterisco, pero entonces 4 jugadas después, 4 minutos después, entonces Maradona corre de un lado a otro solo, con todas estas cualidades que tiene él, y él decidió tomar control sobre el balón y tomó ese tiro de gol perfecto. Y cuando ese hombre hizo ese gol, todo el mundo se paró, los comentaristas también estaban hasta llorando, porque obviamente en Argentina el soccer es súper grande. Así que cuando ven este gol tan perfecto, que todo el mundo decía que, pero es que ¿cómo él se atreve? O sea, en ese momento yo no puedo creer lo atrevido que él fue. Pues por eso fue uno de los momentos más grandes del deporte. Culturalmente también se vio cómo en Sudamérica también se puede dominar este deporte frente a una potencia europea. Así que significó demasiado para Argentina luego de la guerra. Ellos siempre viéndose menor que las potencias europeas, y que hayan ganado ese partido contra Inglaterra fue, yo creo que uno de los highlights al sol de hoy en Argentina. Y como último, esto realmente a mí me toca mucho. Me toca mucho porque en el 2010, en el 2005, en la NFL en Estados Unidos, en New Orleans, llega el huracán Katrina.
y la ciudad fue devastada en ruinas. Así que llega Drew Brees en el 2006 a como que a tratar de levantar otra vez el equipo. La ciudad estuvo a punto de perder el equipo, así que volvieron a levantar ese equipo. Y en el 2010, cuando Drew Brees junto a Sean Payton ganaron ese Super Bowl contra los Colts, que es donde estaba jugando Peyton Manning, la ciudad volvió a vivir, cogió luz. Así que esos fueron para mí los momentos más grandes del deporte. Y en conclusión, les di todos estos detalles sobre estos momentos, ya sea de atletas o del deporte, porque con el deporte, como bien había dicho, es un lenguaje. Y el lenguaje todo el mundo lo puede interpretar a su manera, es como el arte. Puede ser abstracto, como puede ser algo directo también. Nosotros es donde el deporte nos hace sentir, el deporte nos hace llorar, el deporte, nosotros hacemos conexiones mediante el deporte. La gente que viaja a países a competir, crean conexiones, ya sea internacionales o nacionales. O sea, que algunos deportistas lleguen aquí a Puerto Rico y les guste y quieran representar a su país. Cada vez que cualquier atleta se pone el nombre de Puerto Rico en alto, se lo pone en la camisa, une al pueblo. O sea, cada vez que hay un evento de Puerto Rico, realmente que Puerto Rico para. Y por eso es que nos apasiona tanto, porque nosotros también podemos seguir un jugador y nosotros somos fieles a los jugadores y los jugadores ni nos conocen. Pero nosotros fielmente estamos ahí defendiéndolo. O sea, ¿cuántas veces no han defendido a LeBron y LeBron no sabe ni que nosotros estamos defendiéndolos aquí? O sea, eso es para que ustedes vean lo leal que nosotros podemos ser con jugadores y con el deporte. Así que, y en todo deporte siempre hay una jugada que todo el mundo o ama o detesta. Y por eso aquí, en La Jugada, tienes tu jugada.